Vamos a grabar. Ahora sí. Venga. Compartir. Ok, caballero. Entonces estamos aquí calculando esta cuestión de las escalas, ¿no? Hablando sobre las escalas. Sí, señor. Señora. Esto pasa, pero fíjense que es la escala, ¿no? Es la relación que yo, cuando estoy haciendo el plano, fíjense que aquí, yo estoy dibujando este plano, y yo para que esto fuera escala, yo obviamente le digo al programa que me lo escale con un comando que hay ahí para escalar, y él me pone el plano un tamaño deseado. Pero ¿qué pasa? Fíjense, que esa escala, para que se cumpla o para que verdaderamente esté a esa escala, la persona que va a imprimir el plano, porque es computadora. Pero ¿qué pasa? Que yo en la computadora, desde el programa, yo puedo configurar el tamaño de la impresión. Es decir, miren, ahorita este plano yo lo configuré para que el área de impresión, la hoja de impresión, mida 1 metro por 70 centímetros, que es como el área que tiene o maneja el plotter que yo utilizo. Es de 1 metro de ancho por 70 de alto. Pero no todo es así, porque este no es la medida reglamentaria. Entonces, ¿qué pasa? Si yo este plano yo se lo mando a ustedes, que se lo voy a mandar por PDF, puede venir el señor Jaime y lo imprime en una hoja carta, ¿cierto? Sale el plano igualito como lo vamos a ver, lo estamos viendo ahora, pero sale chiquito. De repente viene María e imprime ese mismo plano en una hoja oficio, va a salir exactamente igual, pero un tamaño más grande. De repente viene Camilo, lo imprime, va a un plotter y lo imprime, pero lo dice, no, allá le van a preguntar, ¿en qué formato quieres imprimirlo? No, dámelo en medio pliego. Lo va a imprimir, va a tener exactamente el mismo dibujo, pero un tamaño mayor. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que las escalas van variando, ¿cierto? Porque uno va a tener un dibujito más pequeño, otro más grande, que aunque yo haya escrito o esté escrito ahí escala 1 a 50, no necesariamente, no se va a cumplir si no lo imprimen a la medida que yo estoy proponiendo. Entonces, fíjense, las medidas, bueno, déjenme salir de aquí. Cuando yo hablo de medidas, existen estos formatos de medida, que es cómo se manejan las medidas. Los tamaños de las hojas se manejan así, A0, A1, A2, A3 y A4. Exacto, entonces es como decir tamaño carta, el A4 es el tamaño carta, ¿cierto? El A3 es el tamaño, hay uno que es oficio, que no lo veo aquí. Yo me manejo el A3 como oficio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a hacer un plano o yo voy a presentar un plano para... El A3, profe, el A3 creo que es el oficio. No, porque el oficio mantiene el mismo ancho, por eso es que aquí veo el... Pero bueno, lo importante es que entendamos eso. Fíjense, cuando yo hablo de un plano que voy a presentar para que me den un permiso, y planos constructivos, ¿cierto? Si vas a sacar un permiso en la alcaldía, allá me lo exigen que sea escala 1 a 50 los planos. Y entonces allá no te exigen que lo presentes en un plano de un pliego, medio pliego, no. Sino allá te exigen, no, a mí me traes el plano escalado a 1 a 50. Entonces, le voy a decir un ejemplo. Yo puedo agarrar, fíjense que cuando estamos trabajando en esta parte de aquí, bueno, sobre todo esto le va a servir lo que vamos a ver AutoCAD. Cuando yo trabajo aquí en presentaciones, estoy trabajando el área de impresión. ¿Qué significa? Que aquí el programa me muestra la hoja, ¿no? Esto blanco es la hoja donde yo voy a imprimir. Fíjense que ahí al programa yo tengo escalados mis dibujos. Si yo configuro que el área de impresión sea de un formato, vamos a ver que yo lo voy a imprimir en una hoja, aquí no es, es aquí, yo me voy y busco aquí, bueno, vamos a buscar el formato A4, entonces lo busco por aquí, que miren dónde lo tiene. Yo puedo poner, yo lo quiero en milímetros. Miren lo que el A4
Son 21,6 por 27,9. Mírenlo aquí cómo me lo configuró. Yo le doy a aceptar y cerrar y miren cómo enseguida el programa me cambia mi área de trabajo. ¿Cierto? Me pone la hojita chiquitica. Mírenlo aquí. Entonces, fíjense, si yo quiero que me salga este caballero aquí en esta hojita, que entre en esa hojita, yo tendría que minimizarlo, ¿cierto? Ponerlo más pequeño. Y si yo lo pongo más pequeño, la escala que va a salir el plano no va a ser escala 1.50. Va a variar. Fíjense que yo aquí, yo le puedo dar aquí, lo selecciono, le doy aquí un comando que se llama escala. Miren aquí que con este comando yo puedo escalar y yo lo configuro aquí para que me quepa en la hoja. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener claridad que el tamaño de impresión influye en esto de la escala. ¿Cómo nosotros podemos cerciorarnos? Vamos a ponerlo como estaba original, de que el plano está en una medida real. Es decir, mira, aquí me sale que está a escala 1:50. Yo voy a verificar que verdaderamente está impreso en escala 1:50, ¿cierto? Yo tengo que saber, ¿de qué hago yo? Yo simplemente vengo, agarro una medida, sea cual sea. Yo siempre les recomiendo que agarren una medida de 1 metro, ¿cierto? Que como la más fácil o la que más se acerque a 1 metro. Miren aquí donde la tenemos. Que yo agarro la medida de 1 metro y yo digo, bueno, si este plano está impreso a escala 1:50, 1 metro en la realidad, ¿cuántos centímetros debe de ser? Les pregunto a ustedes. Un 100 centímetros. 100 centímetros. No, miren. Yo tengo tamaño real, ¿cierto? De este lado. Y aquí tengo el tamaño de dibujo. Si yo tengo en la realidad 1 metro, es decir, aquí tengo 1 metro. Yo medí 1 metro en la realidad. En el dibujo, ¿cuánto debe de medir? ¿O cuánto debe de medir? 20 1 metro, ponemos. 1 metro es igual a 100 centímetros. Vamos a ver si. Entonces, escala los 50 de 20 centímetros. 20 centímetros. Exactamente. ¿Cierto? Yo lo que hago es agarrar esos 100 y lo divido en 50, porque voy a pasar de aquí para acá. Entonces, yo esos 100 debe de medir 20 centímetros. Entonces, yo ahí con esto, yo verifico que 1 metro debe de medir 20 centímetros en la realidad. Si son 20, 20%, sí está bien. Son 20, ¿seguro? ¿Sí están seguros? 20 por 5. Son 20. No, son 20. 2 Háganlo. por 5, sí. No, hombre, estamos en grave. ¿Cuánto es 20 por 50? 2 centímetros. 2 centímetros, correcto, porque ¿cuánto es 20 por 50? Son 10.000, perdón. Mil. Exacto. Serían 2 centímetros. Profe, pues la verdad, en el curso, en el operario que yo estoy en construcción, por lo general yo estoy haciendo los planos a escala 1:10. Exacto. Es como más fácil para manejar el escalímetro en los planos. Claro, será 1:100, porque 1:100 es más fácil. Sí, al 1:100, al 1:100. Exacto, porque 1:100 significa que 1 centímetro es 1 metro. Exactamente, es más fácil manejarlo al 1:100 porque es que se maneja por metro de a 1 centímetro, entonces es más fácil, es menos complejo. Entonces aquí le voy a poner aquí una recomendación. Vamos a hacer así. Allá va aquí. Recomendación. Trabajar
el taller en la escala, 1-100. Le voy a dar esa recomendación que nos hizo ahí la chica para que cuando ustedes hagamos el taller, manejen la escala 1-100 para que sea más fácil ustedes poder hacerlo. Igual yo siempre agarro este de 1.50 porque si vemos los cuadernos estos cuadriculados, ustedes saben que 2 cuadritos, 1 centímetro o algo así. Entonces casi siempre se acomoda. Aunque bueno, el 1.50 porque obviamente este plano sí fue una casa que se va a construir y en la normatividad de las alcaldías te exigen esta escala, 1.50. Igual, ahorita como vamos adelantándonos un poquito, vamos a poder calcular las escalas, diferentes escalas que se pueden hacer y trabajarlas. ¿Oyeron? Entonces, vamos a sigamos aquí. Entonces, yo sé que donde en el dibujo, si yo voy a certificar o voy a cerciorarme que el dibujo o el plano que me están entregando realmente está a una escala 1:50, yo lo primero que tengo que hacer es verificar una medida. Es decir, yo agarro una medida que tenga aquí marcada en el plano, ¿cierto? La que sea. En este momento voy a agarrar esta de 1 metro, ¿no? Que es la más fácil de agarrar. Y voy a cerciorarme que cumpla con esta escala que me dicen aquí, ¿cierto? Porque quizás el dueño o el que imprimió a un tamaño de hoja diferente a lo que el arquitecto, ingeniero o el dibujante lo hizo, y esa escala se va a variar. Entonces yo vengo y me pongo a sacar medidas, así como lo hicimos anteriormente, basándome en el plano, y vamos a ver que lo que estoy haciendo es una payasada ahí, porque obviamente estoy agarrando unos datos erróneos, ¿cierto? Entonces lo primero es cerciorarnos que el dibujo esté hecho o impreso a la escala que nos indica. Entonces, ¿qué significa? Si ese plano está escalado a 1:50, bueno, por aquí, esta medida de acá a acá, ¿cierto? Mírenla aquí, vamos a acercarnos. De aquí a aquí, en el dibujo debe medir 2 centímetros. ¿Cierto? 2 centímetros. Yo hago esa verificación y digo, bueno, mira, yo lo hice y me dio 2 centímetros. Ah, perfecto. Ya yo sé que con mi regla de colegio, yo puedo medir todos los espacios que hay aquí, sabiendo que 2 centímetros es 1 metro. Entonces, vamos a un ejemplo. Yo necesito saber esta pared que está aquí, cuánto mide. Entonces, yo vengo, agarro mi reglita de colegio y veo aquí cuánto mide. Ah, no, que esto mide, un ejemplo, 4 centímetros. Entonces, ya yo puedo hablar con el trabajador o el que va a hacer el trabajo y dice, bueno, mira, esta pared que va aquí va a medir 2 metros. 4 metros, 2 metros. Exacto. Si se me cumple esta condición. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Es decir, que el señor imprimió el plano más grande o más pequeño de lo que había dicho el que lo dibujó. Es decir, que yo vengo y yo mido esto mismo y esta medida no fueron 2, sino que fueron 5. 5 centímetros. Yo digo, ah, verdad, ahí se montó el gato a la batea, ¿cierto? Porque esa escala ya no se está cumpliendo. La escala de 1:50 que salía aquí ya no es la que está aplicando para el dibujo, porque seguramente, como les dije, lo imprimieron un tamaño diferente al que el dibujante lo propuso. Entonces yo tengo que tener la capacidad de poder, digamos, activarme y saber cómo calcular o cómo hacer ese trabajito para que el plano, poder adquirir las medidas de este plano que quizás no salgan. Como le dije en ejemplo, estas paredes, fíjense que aquí nos dice cuánto mide. Bueno, quizás por aquí yo lo puedo agarrar, pero vamos a poner un ejemplo que no, o esta que se ve aquí, ¿eh? Vamos a ver que yo voy a levantar esta pared, no veo ninguna medida aquí en el plano, hablando de esta pared que estoy marcando aquí con el cursor. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular una escala? ¿O cómo sé yo qué escala está impreso el dibujo? Muy fácil. Vamos a ponerlo por aquí.
¿yo qué hago? Agarro una medida conocida, ojalá sea de 1 metro. Puedo agarrar cualquier medida de las que aparece aquí o aparezca en el plano. Cualquiera sirve. Obviamente es mucho más fácil agarrar una de 1 metro, porque se nos hace más fácil los cálculos. Entonces, fíjense, yo agarro aquí y mido la distancia, ¿cierto? Esta que me está marcando que mide 1 metro, ponerlo en negro, y la mido y me dijo, ahorita dije 5 centímetros. ¿Cierto? Entonces, ok. ¿Qué me está diciendo esto? O esto que acabo de hacer. Que 5 centímetros equivalen en el dibujo, voy a poner en el dibujo, equivalen a 1 metro en la realidad. ¿Cierto? Que eso es lo mismo a decir 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces yo basándome en esto, yo digo, bueno, entonces, ¿cuál es la escala que le aplicaría a este plano o como está impreso? Y yo digo, bueno, fácil. Vengo aquí, 5 equivalen, acuérdense que se pone en la parte izquierda lo que vale en el dibujo y en la parte derecha lo que vale en la realidad. Entonces yo digo, bueno, así rápidamente esta escala 5 a 100. Es decir, 5 unidades que miden el dibujo serán 100 unidades en la realidad. Es decir, que yo medí 5 centímetros en el dibujo, ¿cierto? Acuérdense que aquí va, este es el tamaño dibujo. Tamaño dibujo. Y este de otro lado es tamaño real. ¿Cierto? Vamos a ponerlo por aquí, tamaño real. Entonces ya con esta pequeña conversión yo puedo decir, bueno, cada 5 centímetros es 1 metro. ¿Cierto? Fíjense que también hay algo que tienen que tener claro, que cuando hablamos de escala, no importa la unidad de medida. Bueno, vamos a dejar claro por lo menos esto para no saltarme el tema de cálculo de esta escala que estamos haciendo. ¿Sí van entendiendo hasta ahí? Sí, por lo menos, sí. Exacto. Es decir, que 5 son a 100, pero quizás yo para ponerlo más fácil, yo digo, no, pero yo necesito saber, cada 5 centímetros equivalen a 1 metro. Ah, no, pero yo quiero saber cuánto me vale 1 centímetro. Ah, bueno, simplemente aplico la regla de Tiré, la famosa, bella y hermosa regla de 3, y digo que 1 centímetro, ¿cuánto equivale? Simplemente divido 100 entre 5, ¿verdad? Hago como una simplificación y equivalen ¿a cuánto? A 20. A 20, exacto. Entonces, el plano está impreso a una escala de ¿cuánto? De 1 a 20. De 20. Exacto. De 1 a 20, sí, señor. Ya así de fácil, nosotros podemos calcular una escala. Entonces, bueno, yo tengo una 20, ya tú sabes, tú agarras tu regla de colegio y tú comienzas a medir todo lo que te haga falta. Ah, mira, voy a medir esto de aquí a aquí. Eso midió 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces tú dices, bueno, 3 centímetros equivalen a 3 por 2, 60 centímetros. Esta pared mide 60 centímetros de largo. Este cachocito, tú lo mides, ¿no? Midió 0,50 por 20, te va dando todas las medidas. ¿Y qué significa? Que tú con una regla puedes trabajar todo el dibujo y capturar todas las medidas que te hagan falta. ¿Cierto? Y retomando eso lo que estaba hablando ahorita, es que fíjense, cuando hablamos de escala, ¿qué significa las escalas? Es unidad de medida, es decir, que yo puedo medir cualquier unidad de medida y la escala no varía. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes agarran y van a medir en el plano con los dedos, un ejemplo, no, mira, de aquí a aquí, ¿cuánto mide?
si yo no tengo una regla a la mano, sino que no tengo nada con qué medir, yo vengo y agarro un lapicero que tengo en el bolsillo y yo vengo y digo, bueno, voy a medir con el lapicero, pongo el lapicero aquí, bueno, vamos a poner un cuchillo, parece más un cuchillo ese lapicero. ¿Cuántos cuchillos caben en esa distancia? Bueno, mira, en esa distancia de aquí a aquí caben 2 cuchillos. Entonces, si en el dibujo son 2 cuchillos, en la realidad serán 100 cuchillos, ¿cierto? 2 por 50. ¿Tá? Sí, sí. Entonces, pueden ser cuchillos, puede ser regla, puede ser tabaco, lo que ustedes quieran. Cualquier forma que tengan de medir, siempre se conserva esa proporción. Si ustedes lo hacen con zapatos, eso con los pies. Bueno, en el dibujo de aquí a aquí me midió un zapato. Perfecto. Ya tú sabes que en la realidad miden 50 zapatos. Miren con los dedos, si son 20 dedos, son 20 por 50, son 100 dedos en realidad. Entonces no necesariamente es una regla la que podemos utilizar. Podemos utilizar cualquier elemento que nosotros queramos, siempre y cuando tengamos como claro esa relación que se guarda entre el tamaño del dibujo y el tamaño real. Entonces, todo está claro en cuanto a esto de la escala. ¿Alguna pregunta? Mira que ya la escala de aquí para adelante ya este me ha visto. Silencio. Por lo menos a entendimiento. No, más claro no canta un gallo. Bueno. ¿Sí? Sí, no, entendido. Ok, perfecto. Sí, señor. Entonces Lo claro. que yo estaba era confundido, era de que de lo que dijo el profe, que siempre y cuando en la impresión pues varía el plano, pero ya le aprendí ahora sí cómo es el método para sacar la escala. Exacto. Es decir, que no siempre lo que nos dice el plano, hablando de la escala, es la realidad, porque digamos, fíjense, yo dibujo este plano, pero yo no lo imprimí. Yo no sé eso cuántas personas lo van a ver y a cómo lo quieren imprimir. Si de repente el prote que tenga es chiquitico, entonces no lo inventan otra cosa. Eso es otra cuestión. Entonces, fíjense, dejando ya entonces de lado lo de las escalas, les voy a hablar de algo que también tenemos que manejar muy bien, ya hablando aquí de otro tema, que son las vistas, ¿cierto? Fíjense, ¿qué son las vistas? Las vistas, imagínense que nosotros vamos a realizar esta casa, ¿cierto? Que estamos viendo aquí. Obviamente, cuéntamelo. Que son las partes de la parte principal, la parte posterior, los laterales. Exacto. Esas son las vistas. Entonces, mira qué es lo que vamos a hablar. Bueno, ya por lo menos no tienes una idea, pero para que todos la tengamos y no haya excusa después. Fíjate, si queremos nosotros construir esta casa, ¿cierto? Obviamente yo allá en el terreno no tengo un computador donde yo puedo ir mostrándole así como estoy haciendo ahora, ¿no? O quizás no tengan un plano así hecho en 3D o aquí en Sketch. Sino que eso lo está plasmado en un plano. Entonces, ¿cómo nosotros, como el arquitecto está diseñando la casa, en el plano debe dejar plasmado la mayor cantidad no tanto la mayor, una serie de vistas, las cuales nos va a dar a nosotros la herramienta para poder visualizar esta casa así como lo estamos viendo. Fíjense, para eso, en el plano deben de existir como mínimo 3 vistas de la casa o del objeto que vamos a realizar. Hablando de construcción, no, quizás un plano mecánico haya más, pero hablando específicamente de construcción, hay tres o 4 vistas, los cuales nos van a ayudar a hacer esto. Las vistas simplemente es el lugar donde nosotros vemos el objeto. Fíjate, ahí estoy viendo la casa por atrás, aquí la estoy viendo de un lado, aquí la estoy viendo de frente, aquí arriba la estoy viendo desde arriba, ¿cierto? Entonces,
¿cuáles son estas vistas? Tenemos lo primero que debemos entender que son las vistas de planta. Cuando hablamos vistas de planta, estamos hablando de una vista superior. ¿Sí ven? Aquí como si estuviera volando encima de la casa. Cuando ustedes vean que en un plano dice vista de planta, significa que estamos viendo desde arriba la vivienda. ¿Sí ven? Mira, aquí está la casa. Yo la voy a ver desde ¿Es arriba. la vista de plano? No, planta. Ah, de planta, ya. Ah, planta. Cuando te hablan vista de planta, es vista desde arriba. Fíjense, aquí en este momento, esto sería un plano de planta del techo. Vamos aquí a quitarle exacto. Del techo, no superior, porque planta siempre es desde arriba. Ok. Aquí estamos viendo el techo. Pero ¿qué pasa si yo necesito ver una vista de planta, pero por adentro? Entonces, miren qué hace, o que se comienza a ver cuando te hablan de vista de planta. Lo que vamos a hacer es generar un plano de corte. Miren, ustedes ven esta como una Sombra. como una alfombra, ¿cierto? Que se va poniendo varios colores. Esa alfombra lo que es un plano de corte. ¿Qué es un plano de corte? Es como, miren, lo que acaba de hacer es como un cuchillo que agarra la casa y la corta según yo lo quiera. Miren, yo enseño eso, y si yo subo, miren cómo lo va cortando. Vamos a ponerlo más arribita. Si ven ese plano de corte, si yo lo subo o lo bajo, es como un cuchillo. Si lo veo así de frente, mírenlo como. ¿Sí ven? Pónganlo, cuando hablamos de plano de corte, hablamos de ese plano. ¿Sí ven? Que es como un cuchillo, el cual va seccionando la casa a como yo quiera. Yo lo puedo inclinar, lo puedo subir, bajar. ¿Cierto? Eso con el fin de que yo después, en un plano de planta, yo pueda mostrarte cómo es la distribución interna de la casa. ¿Cierto? Fíjense, ahorita estamos en este corte, miren. Aquí estamos viendo un corte, casi se debe de hacer siempre a unos 50 del piso. Pero bueno, fíjense, aquí que hicimos, aquí vino ese plano y nos mochó la casa, le tiró un tiro así como lo de depredador. Le voló el techo y me lo cortó hasta ahí. Entonces, fíjense, yo en el plano de planta puedo tener una visión o una claridad sobre cómo es la distribución interna de la casa. Yo digo, bueno, mira, aquí veo una escalera, aquí está, quizás aquí porque no está tan detallado el plano, que no me El plano. Exacto, pero aquí sí me ve dónde son las paredes, aquí mira que aquí se ve que es una puerta, aquí hay otra. Sí, se ven bien las divisiones. Exacto. Entonces, cuando hablamos plano de planta, fíjense, por lo menos en el plano que estamos trabajando, 40 minutos otra vez. Cuando hablamos de planta, estamos viendo este plano que vemos aquí. Fíjate que aquí lo pone plano de planta. ¿Sí ven? Es la planta, aquí me faltó quizás poner plano de planta primer piso. Obviamente, como esto es una casa de un solo nivel. Es decir, estoy viendo desde la parte de arriba la vivienda, ¿sí ven? Aquí sí se ven las divisiones, se ve dónde están las puertas, se ven como un dibujito de dónde van las sí, donde cada cosa. Exacto. Es lo mismo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablen de planos de corte, ya sabemos, plano de planta desde arriba. Entonces, fíjense, yo lo puedo ver planta, esto es la fachada, miren lo que aquí está la fachada, que viéndola de frente, miren que aquí en el plano que tenemos aquí de este caballero, mira, aquí está una fachada, obviamente aquí es otra cosa, y aquí vemos un corte AA, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es un corte AA? Simplemente es que yo, para que tú tengas mejor visión o me entiendas a mí más qué es la casa que yo quiero que construyas, ¿qué hago? Yo hago... Contesté el saludo que me dijiste y tú no me volviste a contestar más. No, mejor venía a las mañanas porque a las 9 ya estoy que me acuesto ya. Estaba cogiendo aquí unas medidas a una señora y ya echarme un baño. Ah, bueno. José, el micrófono. ¿Cómo? Entonces, mira, cuando yo hablo un corte AA, es cuando yo, ese plano de corte, fíjense, esa cuchilla, la voy a ubicar en un lugar
paralelo. Miren qué hace aquí. Él me va cortando la casa. Entonces, si yo de repente, para que la persona que lea el plano tenga mejor claridad, yo le hago ese corte para que él pueda ver un detalle interno de la casa, como es el caso que estamos viendo ahí. Mira, ahí se ve la puerta y la cosa. Quizás como esta casa es algo, es sencilla, digamos, no tiene tanto detalle. Yo aquí en este Es como plano... perspectiva, ¿no, profe? Exacto, no, perspectiva es diferente. Fíjense, miren cuando Ah, usted, ya. miren aquí el plano de corte que yo tengo aquí. Y ve que aquí no es el plano de corte, aquí se ve, bueno, mira, aquí está el carro, aquí viene la sala, pero no tiene perspectiva. Cuando hablamos de perspectiva, esta es la perspectiva. Vamos a un ejemplo. Yo tengo esto aquí, pero fíjense que si yo vengo aquí a cámara y le doy la perspectiva, si ven que ya me sale el fondo. Esta es perspectiva, ¿eh? Cuando él me da esta opción de visualizar el objeto con profundidad. Depende, exacto, perspectiva depende de dónde se mire, ¿no? Exacto. Fíjate, cuando yo lo veo aquí de frente, él me deja la perspectiva puesta, pero si yo vengo aquí en la cámara y se la apago, enseguida ya no me deja ver esa parte de atrás. Él me lo pone de frente, frente, frente. Entonces, sí, cuando nosotros en los planos vamos a ver un corte, vamos a ver, es eso, un plano de carga, un plano que muestra la casa por acá. Y fíjense que aquí abajo dice corte A'. Entonces, yo quiero saber cuál es ese corte A'. Me voy al plano y busco, mira, aquí dice A' y A. Y es como una línea, ¿sí lo ven aquí? Esa línea que nosotros vemos aquí es la que nos da determinando cuál es el plano de corte. Es decir, que esa línea que estamos viendo aquí, la ven aquí en grisecita, pasaría a ser este plano que estoy mostrándole aquí, eso anaranjado. Ese es el plano que cuando nosotros vemos allá, estamos viendo es este plano de corte, ¿cierto? Si yo hago el dibujo, el plano de corte lo dibujo aquí. Hago una línea y diciendo, mira, este es el corte. Por lo menos aquí lo pone como 2, el corte 2. Ah, bueno, mira, es este que estoy mostrando aquí. Y si lo cambio, él va cambiando su forma de ser. Hay otro tipo de vista, vamos a borrar este, que es el isométrico. Fíjense, cuando nosotros hablamos de isométrico, hablamos de esta vista, miren, que es como una vista a 30 grados por ambos lados, donde yo puedo ver el ancho, la profundidad y la altura. En una sola vista yo puedo tener esa sensación de volumen o puedo manejar las 3 dimensiones de esa manera. ¿Para qué se utiliza esta vista de isométrico? Para las instalaciones sanitarias, más que todo. ¿Cuáles son las instalaciones sanitarias? Vamos a borrar este. Para lo que son las tuberías de aguas blancas y aguas negras. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo tengo la tubería, fíjense que ya estamos viendo, vamos a ponerla aquí. Si yo veo la tubería de aguas residuales desde la parte de arriba, fíjense que aquí la estamos viendo. Lo que no se ve a simple vista. Fíjate que aquí está igual, vamos a cambiar la perspectiva. Yo aquí, yo no sé, fíjense aquí abajo, en este caso, yo no podría entender qué es lo que pasa aquí en este nodo. Mira qué es lo que pasa ahí. Que ahí sube un tubo y tiene una Y, ¿cierto? Pero en la vista superior, en la vista de planta, eso no lo voy a poder entender. Ni que aquí este tubo es un tubo que sube, cuánto sube, cómo sube, ¿cierto? Ni así, ni en las vistas de los lados, porque en la vista de los lados voy a tener el mismo problema. Fíjense, si yo tengo una vista, un corte, por decirlo así, en esta vista tampoco yo puedo visualizar de una manera clara cómo va este esqueleto, por decirlo de alguna manera, de agua servida o aguas negras. ¿Cierto? Yo nada más puedo ver, bueno, por aquí veo un tubo que sube y tiene un sifón. Pero ¿dónde va ese tubo? No sé. Aquí veo otro, aquí veo, me imagino que es una poseta, pero no se ve. Entonces, para poder nosotros tener una claridad sobre esa tubería,
se hace lo que se llama una vista isométrica. Una vista isométrica es esta que estamos viendo aquí, que es aquella que nos muestra, fíjense, vamos a ponerla de este lado, en la cual nosotros podemos ver en una sola imagen, como esta que estamos viendo aquí, lo que es el ancho, profundo y altura. Puedo verlo como en 3D. Si vemos aquí, aunque yo creo que este no lo tiene, porque lo tengo aquí en el modelo, allá que está melancólico. En el modelo, vamos a ver, ahora sí. En el modelo, si yo hago un isométrico, mírenlo aquí como lo muestra. ¿Sí ven? Cuando vemos un isométrico, aunque bueno, esto es agua servida, pero por lo menos para que tengamos esa claridad, ya que aquí está fallando una falla técnica. Ok, cuando estamos mostrando esta tubería, fíjense que aquí, en esta vista isométrica, ya nosotros podemos tener claridad sobre cómo va el derramado de acueducto. Entonces aquí vemos que una T, una Y, un codo y todo lo que corresponda a eso. Pero de esta manera, con esa vista, tenemos nosotros esa claridad para poder entender la altura de un tubo o lo que toque. Cuando nosotros, bueno, más adelante estemos hablando de estructuras, quizás a algunos nos haga falta hacer un isométrico para detallar algún elemento que nosotros creamos que haga falta, que se vea así para poder describir todas las partes que hacen falta, que lo componen, ¿no? Entonces ya vimos lo de la vista. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentario y o sugerencia? Silencio administrativo, qué bien. Entonces, mire, La explicación va bien. ok, entonces le voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer para el taller. El primer taller que van a realizar o que debemos realizar es el siguiente. Ustedes van a agarrar o tienen, mejor dicho, bueno, no es que tienen que, se escucha como imponer. ¿El taller en qué consiste? Vamos a imaginar que esa es su casa, ¿cierto? Esta que está aquí. Me deben de realizar un plano. Primero le hacemos la marquilla, ¿cierto? Que contengan los datos, que ya es más, voy a pasarlo de una vez, ¿cierto? Vamos a guardar como, esto está, no, aquí. Momentico aquí para enviárselo de una vez, no se me vaya a pasar